Iniciamos nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Señor, sobre mí. El presente tema es narrado en la forma cronológica de la guía personal y realmente pues hablando de la fe que nos lleva a desarrollar los momentos difíciles de nuestra vida, ¿verdad? Practicada. Así de que la línea cronológica de los hechos, ¿verdad? De la historia nos ayuda a comprender realmente el por qué estamos aquí desarrollando un guión en nuestra vida. Desafortunadamente, nada más estamos practicando los guiones de otras personas. Realmente se nos ha dicho practicar el guión de nuestra vida es importante, porque si no lo hacemos así, nosotros no tenemos o no llevaremos en nuestras manos ningún fruto a nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la creación ha hablado de alguna forma. En aquel tiempo dijo el gran yo soy. Jesucristo dijo el ser la persona adecuada o indicada para demostrar en su vida, en su travesía, que Él era Dios en forma humana. Nadie conoce el rostro de Dios, porque cuando se conoce el rostro de Dios, entonces cuando ya estamos inertes, es cuando ese misterio, pues ningún psicólogo o practicante de la medicina o también el mejor doctor del mundo, ¿verdad? O el mejor científico, hablando de aquellas personas que se creen muy importantes porque han desarrollado teología en su vida personal. Dios realmente no está interesado en eso. Él nos ayuda a entender en los registros bíblicos lo que realmente es el guión de vida de cada quien, y que cada quien daremos cuentas de ese guión, ¿verdad? En su momento dado. Lo que se está practicando en cada serie de La Voz del Viento, conectado con el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Se nos muestra la realidad de la vida, a veces con palabras crueles, pero que realmente en mi guión personal me han ayudado a comprender muchas cosas de la vida. Me han ayudado a entender que el pasado es pasado, el presente es el que importa y el futuro es de Dios. Así que, como vemos, hay una introducción, y en el medio después de la introducción está el medio para nosotros desarrollar ese body en una conclusión. Mientras nosotros no nos apartamos de esta vida terrenal, nuestra misión no ha concluido todavía. El guión de nuestra vida, otra persona dirá el final, así como se ha dicho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando comenzó la creación, cuando el Espíritu se movía ¿verdad? En la faz del agua, se nos dice, ¿verdad? En Génesis 1:1, todo mundo lo predica y lo sabe. Pero realmente predicarlo es una cosa y sentirlo es otra cosa. Y ese es el punto culminante de la gracia, que nos da a entender que estamos en el presente. Cada dispensación tendría una conclusión para cada persona de aquel entonces. Oralmente dijimos y hablamos anteriormente que todo era oralmente. 4,000 años se habló de todo esto, oralmente. Hace 2,000 años se nos dice que comenzaron las escrituras, ¿verdad? 300 años de la venida de Jesucristo, se inició el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y quedó redactado, y era lo que las personas seguían, ¿verdad? Porque se había terminado toda aquella generación que estuvo en aquellos hechos cronológicos de los cuales seguimos el guión de aquellas personas. Entonces estamos siguiendo el guión de aquellas personas de acuerdo a la fe, pero Dios nos invita a hoy, en el presente, a seguir y analizar nuestro propio guión en donde estamos. El guión quiere decir que estamos preparando nuestra vida para el encuentro culminante
con Dios nuestro Señor, el creador de todas las cosas. Nuestra fe nos dice que aquella fe comenzó en Génesis 3:15 y el que inició esta fe, de acuerdo a todo lo escrito, fue el Adán. En aquel entonces, él creyó, ¿verdad?, en la misericordia de Dios, y así fue la cronología de los hechos, caminando con diferentes profetas, diferentes personajes que Dios estableció en cada época, en cada episodio, y cada escena pues tiene un final. Uno es descriptivo y otro es normativo. Nosotros en el tiempo de nuestro nacimiento, ¿verdad? Seguimos los guiones de los familiares, los que estuvieron antes que nosotros, nos cuentan cómo nosotros nacimos y a la hora que nosotros nacemos y dónde, quién registró todo aquello. Muchas veces hay personas todavía que yo he escuchado en mi niñez que nunca fueron registrados porque en sus comunidades no había registros. Esta información pues todo el mundo la sabe. Lo importante es, hermanos y amigos en Cristo, que entendamos nosotros que cada día estamos escribiendo nuestro guión, y en cada escena hay un principio, hay un medio ambiente y hay un final en cada escena de nuestra vida, ¿verdad? Turbulenta, ¿verdad? Cuando estamos alegres, pues realmente creemos que Dios es todopoderoso y todo aquello, ¿no? Pero cuando tenemos alguna tribulación, creemos que Dios se olvidó de nosotros. Realmente la cosa no va así. La fe está probada en cada momento de nuestra vida y nosotros somos frágiles, somos vasos frágiles, hermanos y amigos. En estas enfermedades y todas aquellas que aquellas personas pasaron, todas las tribulaciones, dejaron un mensaje para que nosotros lo desarrollemos en nuestra vida y lo practiquemos. Al practicarlo en nuestra vida, entonces le damos validez a aquel guión. Nosotros debemos de seguir los guiones de otros, y cuando nacemos comenzamos a que otros nos guíen, ¿verdad? Es una guía. Al momento de tener nosotros conciencia de todo eso, todo ese patrón infantil pues llega a nosotros y nos ayuda a nosotros a formarnos nuestro propio carácter y nuestro propio guión. Llegamos a un punto de que a veces miramos ya los defectos de los familiares que están con nosotros, esos adultos, ¿verdad? Y estamos nosotros apuntándolo con el dedo. Y la palabra de Dios me ha dicho muchas veces que no nos fijemos en los guiones de otro, sobre lo negativo. Nosotros tenemos que entender que del guión del que está interesado Dios es nuestra propia vida. Ya nosotros, al manejarnos y al tener autoridad personal, decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a dejar. Así que el mapa del mundo nos anima a nosotros a tener un cambio en nuestra vida personal, y el orden cronológico de los hechos de aquellos pues quedaron registrados, como les dije al principio. Antes eran oralmente y después los registraron escritos, y así sucesivamente va la palabra de Dios caminando, y pues esa nunca va a terminar hasta que Dios lo decida. Su palabra, las personas van dejando huellas cada día en su guión, en su escena, ¿verdad? Y representando al mundo, ¿verdad? O representaremos a nuestra vida personal. El lenguaje, el guión de la filmación es de nosotros, ¿verdad? Exponiendo los detalles, los datos de cada aquellas personas, ¿verdad? Los estamos exponiendo en el momento preciso, en el hoy. Pero la pregunta es, ¿alguien va a exponer nuestros datos cronológicos cuando nosotros ya no estemos? El contenido de la obra de teatro es el que se va a estar refiriendo y se va a estar estimulando cada día. Cómo nosotros representamos en el escenario, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Cómo fuimos llenando ese vasito en un contenido, ¿verdad? Y el programa corresponderá en la línea de tu familia, ¿verdad? Será de largo metraje, ¿verdad? Una serie larga o una serie corta. Eso no interesa. Lo que interesa
cuál es el significado y cuál es el final, si es un final que vaya dejando un producto, ¿verdad? Un fruto positivo o un fruto negativo. Así de que la Biblia me anuncia y me dice que no es importante el tiempo que dures. Puedes durar 1000 años o más de 100 años, pero nunca entender en realidad cuál fue tu guión en tu vida. Si seguiste los guiones de otros o formaste tu propio guión para llegar a formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? El lenguaje corporal, todos lo hemos recibido. Yo recuerdo a mi madre que con una mirada me decía cuando ella no estaba de acuerdo en algo. Entonces me refiero a los valores morales que se han perdido muchas veces, ¿verdad? Y esos guiones pues son importantes practicarlos en nuestra vida. Por eso se dice que estamos recibiendo en la infancia los guiones de otras personas para cuando nosotros tengamos conciencia, es que ya supimos del bien y del mal, y de ahí nosotros ya miraremos a dónde queremos continuar, si en el bien o en el mal. ¿Qué nos trae Dios en las cosas del bien y qué nos trae Dios en las cosas del mal? ¿A qué me refiero? Que nos trae Dios las consecuencias, son las que van a importar en el final de nuestros días. Dice la Biblia que el justo sirve como guía a su prójimo y van para el mismo sitio todos, ¿verdad? Van a la muerte. Todos vamos al mismo sitio. Vamos a pagar con muerte, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad? Pero Dios pesará los corazones de cada uno de nosotros. Así que en Proverbios 21:21, pues estamos analizando ese tema, ¿verdad? Que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la justicia y la misericordia. Romanos 2:7 nos anuncia también de eso, y también se nos dice que perseverando en el bienestar. En Romanos 13:14 también ahí se nos dice. Entonces mi petición de todos los días, hermanos y amigos, es dame fe, porque hay cadenas que hay que romper, ¿verdad? Y el tema de hoy es ven, Señor, sobre mí. Ven, Señor, sobre mí y corta esas cadenas que nos están atando a una vida infructuosa. O sea, estamos tristes por dentro porque no encontramos el camino para seguir. Que nuestra vida entonces no sea ¿cómo se dice? Una estructura donde dejemos algo negativo para nuestras familias, ¿verdad? Se nos habla de bendición y maldición, y depende de nosotros si nosotros cortamos esa maldición de una vez por todas con nuestra vida personal. Cargar nuestra cruz no es fácil, y llegar al final tampoco. Jesucristo, ¿verdad? Lo dijo, no fue fácil. Jesús llegó y de todas formas ahí nos enseñó muchas cosas. Pero lo que más impactante para mí es creerle en esperanza a Él. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando desde el principio que Él es un Dios misericordioso, pero depende de nosotros. Estamos libres de hacer lo que nosotros queramos hacer, queramos escoger. Así que inventar historias no es saludable. Practicar historias es lo que a Dios le interesa. Escuchar la palabra de Dios es importante para hacer nuestra vida algo positiva. Entonces vemos que hay un principio, hay un medio y hay un fin. En el principio, en la infancia nos enseñan las cosas de la fe y las cosas de cómo debemos nosotros internarnos en nuestra vida personal con valores morales o valores inmorales. Miraremos que nuestros padres a lo mejor estuvieron equivocados, o nuestros hermanos, o nuestros familiares, o todas aquellas escenas que no nos gustaron en aquel entonces. Entonces la palabra de Dios nos invita a no hacerlas nosotros, a no practicarlas nosotros. Lo que Dios nos está invitando entonces es a que analicemos nuestra vida personal, nuestro guión, ¿verdad? Y hacer lo que no nos gustó, lo que no nos va a ayudar,
pues tirarlo a la basura, ¿verdad? La serie de datos nos ayudará, ¿verdad? Determinando una historia contada de aquellas familias, de personas que hicieron cosas que no nos gustaron. Entonces, para eso sirve un guión, para nosotros determinar si nosotros vamos siguiendo esa línea que a nosotros no nos gustó, o pedimos a Dios en oración que nos ayude y nos ayude a cortar esas cadenas que hay que romper en cada día de nuestra vida personal. Dios nos ayuda en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, el contenido de la obra es lo que va a ser calificado, y el modelo de la realidad somos nosotros. El guión de mi vida da comienzo al entrar en el mundo. Poco a poco se va elaborando mi historia, y el principio es narrada por adultos que estuvieron primero que yo, fue lo que les comenté al principio. Así que la realidad es que día a día se va elaborando en la infancia de una manera inconsciente. Estamos nosotros hablando de la inocencia, pero cuando ya viene la conciencia del bien y el mal, nosotros debemos de decidir cuál es la referencia, ¿verdad?, de mis padres, de mis hermanos y de todas las demás familiares, en qué erraron ellos para nosotros proporcionar un mejor ambiente para nuestra familia. Mi vida realmente no es un cuento, ¿verdad? Es algo real. Su vida no es un cuento, es algo real. Usted puede pensar que Dios es un cuento y que Jesucristo también, la historia de Él es un cuento, ¿verdad? Pero usted sabe que realmente su vida no es un cuento. Su vida es real. Usted ha visto cómo la pandemia en estos días, en estos tiempos, pues nos ha alejado de la vida social de nuestras familias, viviendo diferente ahora, ¿verdad? En aquellos tiempos hay frialdad de amor, y con esto pues se ha visto más todavía. Hemos oído familiares que han fallecido solos en esta temporada. Entonces Dios nos está anunciando algo importante que nosotros debemos de analizarlo, hermanos y amigos. Las escenas dramáticas, los episodios que no me agradaron en lo más mínimo, están ocurriendo en este momento. Siempre he dicho que la familia unida es una esperanza en la vida. Seguimos nuestra esperanza aún en estas cosas que estamos pasando. En el formato del mundo, hermanos y amigos en Cristo, estamos nosotros en ese formato del mundo. Pero Dios tiene también un guión y un proyecto para nosotros, y es importante analizarlo en donde estamos. Las primeras historias humanas explicadas por los siglos fueron transmitidas de manera oral y han llegado a nosotros ahora de manera escrita. Podemos creer en lo oral o en lo escrito. En las imágenes de aquellas personas, nosotros estamos haciendo nuestra propia imagen. ¿Cuál es el significado de nuestro guión? Creerle a Dios, tener confianza en Dios, seguir el modelo de la realidad, ¿verdad? Soportando el paso de los siglos, llega a nosotros, hermanos y hermanas, escrita. Ese guión tiene 4,000 años escrito. 2,000 años oralmente y 2,000 años escrito. Así que el lenguaje de aquel tiempo expone los detalles y el contenido de la obra de teatro. Va caminando poco a poco, pero ahora llega a su vida y usted es el responsable de esto. Será de largo metraje o de cortometraje, no importa. Mi hermano murió a los 3 años, un hermano mío, ¿verdad? Murió a los 3 años y él tenía un cortometraje. Así es como se recuerda. Mi madre murió a los 46 años y hasta allí se acabó la memoria. Así es como se recuerda. Mi padre murió a los 83 años y así es como se recuerda. Y que estos 3 personajes, el niño, mi madre y mi padre, me dan una ilustración de la vida.
que no importa el tiempo que tú vivas, lo que importa es el contenido de tu vida. ¿Qué es lo que estamos enseñando con esto? No estamos inventando nada, estamos escuchando la voz de Dios estructurada en la línea de mi vida, en la sangre que yo aporto, porque el flashback vuelve hacia atrás. Tengo que volver hacia atrás y mirar el guión de aquellos que ya pasaron por mi vida y tomar lo importante y lo que ellos dejaron como enseñanza en su vida. ¿Cuál es el motivo de todo esto, mis hermanos? Que se entrecruza en mi vida el odio y el amor. Entonces, ¿qué es lo que prefiero yo dejar atrás? Lo que a mí no me sirve dejar atrás. Lo que sí me sirve es lo que debo de tomar para yo ponerme más fortaleza en mi fe, más fortaleza en la vida. Así que la línea tiene una serie de datos importantes en mi vida personal. Como todos sabemos, no es nada fácil. Hay descriptivo y hay narrativo y hay hechos reales. Lo descriptivo y lo narrativo son de aquellas personas. Los hechos reales son los míos, son los que van a contar. Los hechos reales de la vida son los de usted, son los que van a contar. ¿Cómo llegaremos entonces a ver el rostro de Dios? Porque, hermanos y hermanas, sabemos que todo el que ve el rostro de Dios ya no vuelve. Es un misterio. Como les dije al principio, ningún personaje que se haya creído que es científico de los mejores, o ni pastores, ni sacerdotes, ni monjas, ni personas que se creen tan importantes, presidentes, gobiernos, ninguno ha llegado a decir la realidad del otro lado del puente. Ya no hay permiso, mis hermanos. Al momento de que el espíritu de uno llega a las manos de Dios, ¿verdad? Es porque ya estamos allá en el tribunal de Dios, esperando un veredicto, creyendo en fe que ese veredicto y creyendo en esperanza que habrá un abogado, ¿verdad? Siendo la Biblia la que nos habla de eso. El amor de Cristo, el amor de Dios, pues nos ayude, ¿verdad?, a plantear, ¿verdad?, este desenlace, ¿verdad? Hay un planteamiento de vida en cada uno de nosotros. Hay un nudo que tenemos que desenrollar, que abrir, que desamarrar, y eso nos va a costar cada día. Habrá episodios dramáticos, como les dije, que no nos ayuda en nada. Segunda de Corintios 4:4 nos ayuda a entender esto, que hay una esperanza, porque si vivimos sin esperanza, entonces esta vida no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido entonces de trabajar, comer y dormir y seguir a otro día, ¿verdad? Muchas veces pisoteando a otros para conseguir lo que nosotros querramos, para decir yo tengo que ser feliz, yo no me importa mi gente, mi prójimo, ni nada de eso. No, todo eso se va a quedar. Es terrenal, es un reino terrenal. El mundo es un reino terrenal. Estamos nosotros buscando lo espiritual. Eso es lo que Dios nos está enseñando desde el principio, desde que Él formó en Génesis 2 toda aquella generación y le dio todo hecho. Ahora nosotros tenemos que ganárnoslo. Ese es el punto final de todos los mensajes. Dios nos ayuda y nos da protección cuando le pedimos esa protección y cuando estamos unidos en justicia y no estamos de acuerdo en la injusticia. Entonces nosotros seguimos este hilo cronológico, ese guión de amor y de paz y de fe, ¿verdad?, dentro de la estructura lineal en nuestra familia, y mirar cuáles fueron las enseñanzas y cómo estamos nosotros y cómo terminaron aquellas personas. Entender que las enseñanzas que nos da Juan el Apóstol en la vida de Jesucristo, como Él nos enseña que todo lo que el flashback, el que sí nos ayuda a nosotros mantenernos unidos, es realmente el amor que tengamos unos con otros. ¿Por qué?
porque si nosotros tenemos amor unos con otros, no vamos a ser capaces de blasfemar contra otros, o de ser testigos falsos contra otros, o de estar hablando de ellos de otra manera, haciendo que si están en esta congregación o si están en aquella congregación, o que si esto, o que si aquello, o que si están condenados, o que yo. No, Dios dice que no juzguemos. Dios es el que tiene la última palabra en todo, y Él es el que pesa los corazones, porque cada corazón cada persona trae en su corazón su pensamiento conectado con la mente. Y si va conectado con el amor de Dios, entonces sí vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Nuestra conciencia nos va a redarguir y nuestra alma va a estar atemorizada a tal grado que nosotros llegaremos al punto de pedir perdón y de desarrollar en dónde va nuestro guión hasta el final de nuestros días. Conectados entonces con el Espíritu Santo, le pediremos que nos siga dando ese almacenamiento y esa petición del día, y corte las cadenas que hay que romper. ¿Cuáles cadenas tenemos que romper? Cada uno de nosotros podemos meditar en eso y pedirle al Señor Jesús en este tema: ven, Señor, sobre mí y enséñame. Enséñame a ser mejor, enséñame a valorar lo que tengo delante de mí y creer que me des esa tranquilidad y esa provisión para poder yo practicarlo en mi vida. Amén, señores y señoras. La voz del viento, conectados alrededor del mundo, en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos ayude y nos proteja. Y rompamos esa cadena que nos deja fuera de la escena de Dios. Que Dios siempre esté en nuestra escena para poder nosotros discernir nuestra vida en su nombre. Amén. Dios lo bendiga. La voz del viento.